Leemos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, texto 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuán asombroso es el comienzo de este Evangelio. El escritor, inspirado por el divino autor, no se detiene para darse a conocer, ni mencionar su nombre, ni dar pruebas que merezcan su confianza, sino que se centra en la explicación de aquel que es identificado como el Verbo. Era preciso echar mano de un nombre distintivo de Cristo para manifestar así su preexistencia eterna. Fíjese que en el griego koiné, lenguaje con que fue escrito el Nuevo Testamento, el término verbo es descrito como el logos. La revelación de las Escrituras nos manifiesta que el Hijo de Dios no se atribuyó a sí mismo el término logos. Sin embargo, es el Espíritu de divinidad es quien se lo aplica en el texto inspirado que hemos leído. Hemos de entender entonces logos como la expresión de Dios, como la manifestación de Dios. En otras palabras, como la expresión de la deidad. Por su sola significación, entonces, el logos comporta una revelación de largo alcance, no sólo de su divinidad, sino también de su eterna y esencial relación con el ser de Dios. Hemos de fijarnos entonces en las sublimes declaraciones con que comienza este maravilloso evangelio. Hay tres aspectos notables que hemos de apreciar. Primero, la eternidad del ser del Señor Jesús. En el principio era el Verbo. ¿No se ve aquí una referencia evidente a las primeras palabras del libro de Génesis? En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pero existe un gran contraste. En las palabras descritas en el Evangelio como principio, no se hallan los cielos y la tierra, los cuales no existían, pero ya existía el Verbo. Por un lado, las palabras excluyen precisamente la eternidad de la materia, pero por otro lado incluyen expresamente la eternidad del Verbo. El apóstol así toca la cuerda de la sensibilidad para mirar sobre la expansión de la eternidad mucho más allá de las cosas creadas, pero en la cual el Verbo ya existía. Este principio es el punto de referencia usado para referirse al existir del Verbo. Es decir, la referencia a principio ha de entenderse como lo que es, un existir antes de todo. Necesariamente es un existir eterno, puesto que antes de la creación solo existe Dios, el cual vive en sí mismo eternamente. Fíjese que el Señor Jesús expresó un día en su oración sacerdotal hacia su Padre: Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Desde su humanidad, que ha servido de vehículo para realizar la obra soteriológica, es decir, la obra de redención del hombre, pide ahora la recuperación de la eterna gloria que había tenido con el Padre en la eternidad. El Verbo no es un ser creado, sino es increado y eterno Dios. De manera que la preexistencia del Logos, el Verbo, se pone de manifiesto que no vino a ser en un momento, sino que fue así eternamente. Por esta razón, puesto que el Verbo está ligado con el principio, claramente debe entenderse como una existencia atemporal, donde el vocablo principio no puede vincularse con el origen de algo, sino que ha de vincularse con la eternidad sin principio, es decir, aquel Verbo era. Se hace notar que el principio desde donde se revela no es un comienzo, sino la visibilidad temporal de lo eterno, donde la atemporalidad se manifiesta y donde el tiempo no corre. Como segundo aspecto vemos la personalidad del Señor Jesús. El Verbo era con Dios. Esta cláusula es posicional. Nos expresa la situación del Verbo en relación con el Padre. Se trata del único logos divino, es decir, se tiene aquí un sentido de orientación o dirección.
El significado adquiere una mayor precisión si la expresásemos como cerca de, junto a. Es decir, el que eternamente existe como verbo debe su personificación a la relación que tiene con el Padre, el ser de Dios. Por esta relación el Padre se distingue realmente del Verbo de igual modo. El Hijo se distingue del Padre por la filiación que lo constituye como persona. Lo pone junto a el Padre o frente a Él. Por lo tanto, esa relación de comunión no es opcional, sino que real y vital, en la que el uno no puede existir sin el otro. Es decir, el Verbo, el Logo, está con Dios en el sentido de relación junto a Dios. Ninguno de los dos está fuera del otro, porque ninguno precede al otro en la eternidad, ni lo excede en grandeza, ni lo supera en potestad. Existe un tercer aspecto, la deidad del Señor Jesús. El Verbo era Dios. El texto no dice el Verbo era el Dios o el Verbo era un Dios. Esta declaración limitaría al Hijo la totalidad de su ser divino, pero tampoco dice que Él es divino. Esto disminuiría el énfasis. El apóstol manifiesta una afirmación definitiva sobre la deidad del Verbo. Es decir, el texto enfáticamente dice que es Dios. Su deidad, aparte de sus atributos, aquella omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, es afirmada por los nombres divinos que se le otorgan. Fíjese que entre ellos se manifiestan dos nombres de Cristo muy significativos en el libro de las Revelaciones. El primero dice, yo soy el primero y el último. Y en otro lugar del libro de las Revelaciones dice, yo soy Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. La verdad es que el Verbo de Dios nos conducirá a la comprensión de la condición divino-humana de Jesucristo, el Hijo de Dios, en este maravilloso Evangelio. Y para que usted también pueda expresar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.